En 1993, cuando el bajo mundo de Medellín temblaba, Pablo Escobar miró a su alrededor y una sombra de desconfianza se instaló en su corazón. Lo que siguió fue la señal de que ya era demasiado tarde. La cámara se acelera sobre el horizonte de la ciudad al amanecer, el ruido de helicópteros corta el aire y el latido de un corazón se vuelve cada vez más fuerte, como si la propia Medellín sintiera el pulso de un gigante a punto de colapsar. Fotos de los lugartenientes de Escobar aparecen una tras otra y se desvanecen como recuerdos que se escapan, dejando al espectador con la pregunta que nos persigue: ¿qué provocó esa desconfianza que selló su destino? Para entenderlo, debemos retroceder a los años de 1970, cuando un joven de origen humilde comenzó vendiendo marihuana en los barrios marginales. Esa pequeña apuesta se convirtió en la chispa que encendió el fuego del cartel de Medellín, y pronto la frase plata o plomo se convirtió en la regla de oro del narcotráfico. La violencia se volvió parte del día a día, magistrados fueron cazados como animales y la justicia parecía un juego sin reglas. La gente del pueblo, cansada de la desigualdad, empezó a ver a Escobar como un Robin Hood moderno, un benefactor que llevaba comida a las familias necesitadas y construía canchas de fútbol donde antes había polvo. Con el tiempo, el sueño del imperio tomó forma. La estación, ese complejo de lujo que él mismo mandó erigir, se convirtió en el símbolo de su poder desmedido. Escobar aprendió a usar la política como escudo, comprando favores a funcionarios, periodistas y hasta a algunos oficiales del ejército. El código de honor que él proclamaba, proteger a la familia a cualquier costo, se transformó en una excusa para derramar sangre sin miramientos. Se cuenta que pagó $10 millones a un piloto para que entregara un avión a la DEA, una jugada tan audaz que dejó a sus enemigos atónitos. Sin embargo, la paranoia empezó a crecer cuando el atentado fallido contra el Palacio de Justicia en 1990 sembró dudas en el círculo interno. Los Mancueras, una de sus bandas de confianza, fueron eliminados bajo la sospecha de delatar. Escobar instauró lo que él llamó el Código de los 12, una regla que prohibía a cualquier persona entrar a su casa sin su permiso explícito. Cada teléfono que sonaba se convertía en una amenaza y cada sombra en la puerta en un posible traidor. Esa desconfianza, alimentada por el miedo, empezó a aislarlo del mismo entorno que lo había elevado. Al llegar al último juego, la presión internacional se intensificó con el Plan Colombia, y la DEA junto al ejército colombiano encerraron una red de vigilancia alrededor de la Casa de la Selva. Los hermanos Ochoa desaparecieron, y los aliados de Escobar empezaron a temer por sus vidas. La paranoia alcanzó su punto máximo cuando ordenó el asesinato de su propio hermano Roberto, convencido de que filtraba información a sus enemigos. La imagen del capo, rodeado de helicópteros y con la mirada perdida, mostraba a un hombre que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en su sangre. ¿Qué opinas de esta caída? Cuéntame en los comentarios. La noche del 16 de diciembre de 1993, los ruidos de los helicópteros sobrevolando la selva se convirtieron en una sinfonía de fatalidad. Cada rotor marcaba el latido acelerado de un corazón que ya no conocía la confianza. Escobar, recluido en su escondite de los pinos, escuchaba el eco de las voces que antes le susurraban lealtad y ahora solo le devolvían ecos vacíos. Había ordenado que se bloquearan todas las rutas de escape, que se enterraran los suministros y que sus hombres se mantuvieran en silencio absoluto. Pero la paranoia había tejido una red tan densa que incluso sus más cercanos guardias empezaron a temer por sus propias vidas. En medio de esa atmósfera cargada, una llamada interrumpió la quietud. Era la voz temblorosa de un joven que había crecido bajo la sombra del capo, un chico que había visto cómo su familia se había beneficiado con los programas sociales y, al mismo tiempo, había presenciado los asesinatos sin rostro que la organización ejecutaba. La conversación fue breve, una pregunta que resonó en la mente del capo: ¿realmente había alguien que todavía le fuera fiel? Esa duda, una vez plantada, se disparó como una chispa en la pólvora. Cada paso que daba dentro de la Casa de la Selva estaba acompañado de una sombra de sospecha, cada mirada era un posible traidor. Mientras tanto, en la ciudad,
la presión de la comunidad internacional se hacía más palpable. El Plan Colombia había intensificado los recursos de la DEA y del ejército, y la estrategia de caza al líder se había convertido en una obsesión. Los informantes que antes entregaban información bajo protección ahora temían por sus vidas, pues el miedo a represalias había alcanzado niveles sin precedentes. La red de contactos que Escobar había construido con años de sobornos y favores empezaba a desmoronarse. Los políticos que antes le ofrecían la inmunidad ahora buscaban distanciarse, temiendo que su propia reputación fuera arrastrada a la oscuridad. En el momento crucial, la propia esposa de Escobar, María Victoria, intentó mediar, recordándole los días en que él era el héroe del pueblo, el hombre que construía escuelas y entregaba alimentos. Pero la mente del capo estaba nublada por la sospecha. La orden de eliminar a su propio hermano Roberto se había convertido en un símbolo de cómo la desconfianza había devorado cualquier vínculo humano. Cada decisión ahora estaba impregnada de miedo, y el peso de esas decisiones lo empujaba más hacia la soledad. Cuando los agentes finalmente irrumpieron en la casa de la selva, la escena fue digna de una película, pero la realidad era más cruel. Escobar, acorralado, intentó escapar a través de los tejados, pero la balanza de la suerte ya no estaba de su lado. En el último instante, una bala atravesó su pecho, y el hombre que una vez había dictado el pulso de la cocaína mundial cayó al suelo, rodeado de los ecos de sus propias decisiones. La caída no solo marcó el fin de su vida, sino también el colapso de un imperio construido sobre la violencia y la desconfianza. Su muerte dejó una estela de preguntas sin respuesta. ¿Podría haber evitado el final si hubiera mantenido la fe en sus aliados? ¿O la paranoia era simplemente la consecuencia inevitable de un poder tan absoluto? La historia de Pablo Escobar nos muestra cómo la confianza, una vez perdida, se vuelve irrecuperable, y cómo el miedo puede convertir a un líder carismático en un prisionero de su propia mente. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, ¿qué piensas de la caída de Escobar? ¿Crees que la desconfianza fue la verdadera causa de su fin, o hubo otros factores que sellaron su destino? Deja tus ideas en los comentarios, me encantaría leer tus reflexiones. Si este relato te atrapó y te hizo ver la historia bajo una nueva luz, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con quienes también disfrutan de los misterios del pasado. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios donde seguimos desentrañando los momentos críticos de figuras que cambiaron el mundo. Cada vista, cada comentario, ayuda a que sigamos explorando estas historias reales con la profundidad que merecen. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en la próxima entrega.